Buenos días. Sean todos bienvenidos a una edición más de nuestro cafecito de los lunes. Vamos a dar inicio el día de hoy, 17 de febrero, ya con este tema de lo que fue la resolución miscelánea fiscal 2020. Por ahí teníamos, pues ya lo postergamos, ¿verdad? Una semanita más. Teníamos programado la semana anterior, pero pues no pudimos llevarlo a cabo, pero pues ya estamos listos para comentar pues lo que sería todas estas reglas que pues se publicaron en lo que fue el mes pasado, bueno, más bien el sábado 28 de diciembre del 2019, que fue publicada pues en el Diario Oficial de la Federación, lo que fue la resolución miscelánea fiscal para 2020. Entonces, la intención de este cafecito pues es abordar algunas de las reglas, pues a lo mejor pensamos que las más relevantes, o bien pensamos que son las que puedan tener más aplicación en el común denominador de todos nuestros clientes o de todos los contribuyentes. No es la intención extenderlo demasiado, porque ya sabemos, pues hay un tiempo para desarrollar este tema, pero esperemos, ¿verdad?, que las reglas que se puedan ver, pues sean del interés y de la aplicación práctica de todos ustedes. Entonces, esa es la intención de esto, ver los aspectos pues más relevantes, ¿no? Y bueno, ya vamos casi por los 2 meses, ¿no?, que se publicó esta resolución miscelánea. Ya ha habido muchos pues temas y eventos, cursos, etcétera, que podemos, incluso en el propio internet ha habido pues ya muchos comentarios, ¿no? Pero quisimos pues retomar este tema tan importante que nos viene a veces pues a dar mecanismos, facilidades, ciertos derechos o algunos otros conceptos que, como sabemos, pues esa es la función de lo que es la miscelánea fiscal, ¿no? Darnos más facilidades o derechos a los contribuyentes, más no darnos más cargas o en este caso más obligaciones de lo que las leyes fiscales ya nos dan, ¿no? Entonces, si recordamos, hay muchas nuevas reglas, más que nada reglas que fueron derivadas pues, de los propios cambios que hubo ahora en la reforma fiscal. A raíz de todos esos cambios, sobre todo en código, algunas cuestiones en ley de renta, pues sabemos que hubo novedades importantes y bueno, pues estábamos esperando las reglas, ¿verdad?, para ver de qué manera vamos a aplicar esas nuevas disposiciones, ¿no? Entonces, pues hay reglas muy interesantes que debemos tener, pues pues los tenemos que analizar bien. Igual, pues esta es una forma, ¿verdad?, de darlas a conocer, de carácter, si ustedes quieren, un poco informativo, y ya posteriormente, pues cada uno que puedan analizarlas pues más a fondo, ¿no? Entonces, como dice aquí, se vuelve a publicar prácticamente toda la resolución miscelánea en su grueso o en su gran mayoría, que son muchísimas reglas, sabemos que son muchísimas reglas, pues son muy similares o son iguales a las publicadas el año anterior, pues con esas excepciones que les mencionaba, ¿no? Con esas excepciones de nuevas adiciones a reglas o modificaciones, pero que emanan precisamente de los que ya le platicaba, que es la reforma fiscal. Entonces vamos a empezar a analizar regla por regla. Igual, si al final pues tienen algún comentario, algunas preguntas, pero sobre todo pues alguna aportación o opinión adicional, pues es bienvenida para beneficio de todos los que nos están escuchando, ¿no? Y bueno, pues vamos a dar inicio. Recordemos, solamente para efectos de recordatorio, la estructura de la resolución miscelánea fiscal, por ahí lo recuerdan, está basada en ciertos capítulos o ciertos perdón, títulos, que regularmente todas las reglas que inician con el número 1, el numeral 1, pues son todas las que tienen que ver con cuestiones de disposiciones generales, ¿no? Las reglas del numeral 2 vamos a relacionarlas siempre con todos los artículos que tienen que ver con el Código Fiscal de la Federación, las reglas 3 relacionadas principalmente con la Ley del Impuesto sobre la Renta, y así posteriormente las reglas numeral 4 con ley de IVA, luego vienen las 5 con las de leyes del IEPS,
y así sucesivamente. Entonces es importante que cuando damos el numeral de la regla, pues en principio sepamos a qué ley remite o sobre qué ley está dando, pues se está hablando, ¿no? En la determinada regla, y es importante para ubicarnos en ese contexto de la correlación que tiene la regla con el artículo de la determinada ley que le corresponde. Entonces, pues vamos a empezar con las primeras reglas que son de disposiciones generales en la legislación miscelánea. En principio, por aquí tenemos lo que es el tema relativo a la presunción de las operaciones inexistentes o simuladas y los procedimientos para desvirtuar los hechos que en ellas se determinan, ¿no? Aquí sabemos que de acuerdo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que precisamente se refiere a todo este tema de la presunción y la estimación que pueden hacer las autoridades fiscales para que un determinado contribuyente que cayó en ciertos supuestos que ya conocemos que prevé este artículo, pues se le catalogue o se le califique como un contribuyente pues que realice este tipo de operaciones. Entonces, aquí con el cambio de esta regla 1.4 y en concordancia con el artículo 69, lo que viene a dar, y decimos aquí que viene a dar cierta certeza jurídica a todos los contribuyentes respecto a la prelación de las notificaciones que establecen este procedimiento. Recordemos que en el artículo 69 existen dos procedimientos. Vamos a decirlo, un primer procedimiento, pues es lo grueso de este artículo, que precisamente lleva a que la autoridad inicie un procedimiento para efectos de llegar al final del día a determinar si estos contribuyentes son o no de este tipo de contribuyentes, los que le denominamos al final EFOS, ¿no? Los que facturan operaciones simuladas. Y hay un procedimiento adicional que es para los CEDOS, ¿no? Que son los que deducen o acreditan estas facturas. Pero bueno, este cambio en esta regla va en función al primer procedimiento. Aquellos contribuyentes que una vez que la autoridad les ha notificado que son, pues que están enlistados o son presuntos, más bien en este tipo de operaciones, pues bueno, puedan aportar pues todos los datos, información que pueda en este caso el contribuyente, pues la prueba en contrario, ¿no? Defenderse y manifestar lo que su derecho convenga, pues a efectos de que la autoridad pueda en un momento dado o él pueda desvirtuar lo que la autoridad está determinando hacia con él, ¿no? Entonces, había cierta confusión por parte de estos contribuyentes en relación a que, pues sabemos que este tipo de procedimiento, y una vez que está determinado por parte de la autoridad, pues existen tres medios de comunicación por los cuales pues la autoridad va a conocer esta pues, determinación ya hacia el contribuyente. Una es por medio pues, de la página de internet, por medio del buzón tributario. Otra es a través de un comunicado pues, directo al contribuyente en forma individual. Y un tercer procedimiento pues, es de acuerdo al artículo 69 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, pues en su fracción tercera dice que un tercer procedimiento es la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, y bueno, y se habla, ¿verdad?, en esta regla de que el contribuyente tendrá 15 días posteriores a la publicación o a la notificación realizada del oficio individual presuntivo hacia el contribuyente para que precisamente ésta pueda aportar o manifestar lo que su derecho convenga. Entonces, había cierta confusión sobre cuáles eran los momentos o cuál tendría que ser el momento o una de cuál de las tres notificaciones era la que se tenía que tomar en consideración para efectos de el cómputo de los 15 días posteriores. Entonces, lo que viene a confirmar esta regla y a determinar esta regla es que independientemente de las dos publicaciones que se hacen a través de la página y esta otra, la que se tiene que considerar o tomar en cuenta para precisamente el cómputo de esos 15 días, pues es la de la fracción tercera del artículo 69 del reglamento, que es
cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, esa es la publicación que se considera notificación también para el contribuyente, que se va a tomar en cuenta. Esa es la fecha del Diario Oficial de la Federación que el contribuyente va a tomar en cuenta para poder trabajar y aportar pues todas estas pruebas que desvirtúen dicha presunción, ¿no? Entonces, esta regla básicamente se modifica en ese sentido para dejar claro pues, este dato, ¿no? Ok, eso sería en cuanto a esta regla, es básicamente eso. También, como sabemos, como parte de la resolución miscelánea fiscal, pues otro gran paquete, digamos, de información que sale de la miscelánea, pues son todos los anexos a la resolución miscelánea fiscal, que estos se publican en función a la regla 1.9 y que ahí es donde se desglosan, ¿verdad? Pues todos los anexos que contempla la resolución miscelánea y que forman parte de esta, como sabemos. En total, aparte pues, de todas las reglas que ya conocemos, existen 32 anexos a la miscelánea fiscal, donde pues cada uno prevé determinada situación. Y bueno, dentro de todos esos 32 anexos, pues, pues sabemos que son las formas fiscales aplicables, los anexos para efectos del RFC, en fin, hay un sinfín de anexos, pero dentro de esos 32 anexos, pues está, y uno de los que están cambiando, por decirlo de alguna manera, es lo del relativo al anexo 16 y 16A, que como sabemos, pues estos anexos se refieren a todos los instructivos o guías para lo que se le conoce como CIPRED, el dictamen fiscal. Entonces, básicamente lo que vinieron a cambiar, muy básicamente, pues es que ahora ya no es CIPRED 2018. Ahora ese anexo pues se remite o hace referencia al ejercicio por el cual se va a presentar este año el dictamen fiscal, que en este caso pues sería CIPRED 2019. Básicamente, pues eso es lo que están modificando. No se prevé cambios importantes en otros anexos que se pudieran comentar de momento. Pero bueno, pues es importante que sepamos que este es el cambio que se está teniendo en esta regla y sobre todo, más importante es que aun cuando no haya habido cambios, pues sepamos y conozcamos todos estos anexos, los 32 anexos que prevé esta regla y que forman parte de la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Ok, entonces, y bueno, pues también adicionalmente se modificó el anexo 27, en este caso por un tema de las cuotas que se cobran por derecho para la exploración de hidrocarburos y por impuesto a la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. También este anexo también se modificó porque pues las cantidades por las cuotas también se actualizan, en este caso pues de un determinado periodo. Y bueno, pues aquí se está modificando este anexo para efectos de dejar claro que pues, se va a modificar esa cantidad prevista en estas cuotas. Al momento de la publicación de esta miscelánea, pues evidentemente todavía no estaba publicada la cantidad, porque si recordamos, pues estas actualizaciones en muchos de los casos, pues se hacen en función al cierre del ejercicio anterior. Entonces, en este caso, para cuando fue publicada la miscelánea, pues no estaba publicado el INSP correspondiente al mes de diciembre del 2019, que es la que se tomaría como índice más reciente para efectos de poder actualizar este tipo de derechos, ¿no? Pero bueno, el anexo 27 pues ya está previendo que se va a modificar, ¿no? Entonces, bueno, pues son para temas de estas compañías que se dedican a este tipo de exploraciones y de trabajos que son concesionados por el gobierno, ¿no? Dentro de las mismas disposiciones generales, vamos a encontrar, aquí sí, pues una nueva regla, ¿no? O dos nuevas reglas, que en este caso pues son la regla 1.12 y la regla 1.13 que vamos a ver enseguida, que básicamente pues viene a establecer o ampliar de qué manera este famoso personaje que nació con la reforma fiscal y que le llamamos tercero colaborador fiscal, pues va a dar la información que él va a proporcionar a efectos de denunciar ante el SAT o ante la autoridad fiscal, pues precisamente a esos contribuyentes que él tiene conocimiento que están emitiendo o realizando operaciones inexistentes. Ya vamos a ver en esta regla que al final del día, pues no está tan fácil para el tercero colaborador
pues no está tan fácil como decirle al SAT, oye, pues yo sé que este contribuyente está emitiendo facturas falsas o que sustentan operaciones simuladas, como se pudiera pensar, porque pues el Código Fiscal de la Federación pues no ampliaba mucho esto, simplemente él decía que tenía que proporcionar la información suficiente para poder la autoridad analizar la información y determinar, pues, aplicarle, vaya, el procedimiento del 69. Pero si vemos, insisto, en esta regla, la 1.12, que es nueva, pues dice que deberá seguir para estos efectos, o sea, que a efectos de informar a la autoridad fiscal sobre la exposición de todo esto que estamos comentando, dice que la información que proporcione el tercero colaborador fiscal deberá ser suficiente para acreditar directa o indirectamente pues todos los elementos que prevé el 69. Entonces, y establece una serie de puntos que son la información que va a tener que proporcionar el tercero colaborador. Por eso les comento que no solamente decir o denunciar o hacer esta denuncia, sino que hay un procedimiento que va a subir la información en el portal del SAT, y no es cualquier información. La autoridad, o en este caso en la regla, se está determinando qué información es la que va a tener que subir el tercero colaborador, y básicamente pues se va a hacer a través de una especie de declaración, donde incluso si para una vez que la autoridad recibe esta información y ve que no es suficiente, pues puede requerir al tercero colaborador que complemente la información que se está solicitando en esta regla. Y es importante, como lo dice aquí, pues si no es suficiente la información para acreditar lo dicho por el tercero colaborador, pues el SAT o la autoridad fiscal pues puede por no tener presentada la información, es lo que nos dice la regla. Adicionalmente a la información que se va a presentar, también aquí lo dice que en este sentido se deberán narrar los hechos con los que explique detalladamente él o los esquemas de operación del contribuyente. Entonces, no solamente es denunciar y no solamente es aportar la información que se va a requerir, sino que también tiene que hacer una narración de los hechos que conoce el tercero colaborador para efectos de poder la autoridad, pues en un momento dado, yo me imagino saber por dónde se va a ir o por dónde va a entrarle al procedimiento del 69. Y habla incluso de un esquema de operación que ahorita lo comentamos, ¿no? Entonces, aquí dice, por otro lado, en cuanto a la información que se va a proporcionar por tercero colaborador, dice que, por otro lado, se señala que el hecho de que un colaborador fiscal proporcione información y documentación que pueda ser utilizada por la autoridad para efecto del procedimiento del 69, lo que decíamos ahorita, o para motivar la resolución que ya determine este procedimiento, dice que no le genera el derecho a ser informado de los actos emitidos dentro del mismo procedimiento. Es decir, que el tercero colaborador solamente se limita a denunciar, a proporcionar la información, pero hasta ahí no, la autoridad ni él tiene el derecho de que se le esté informando qué está ocurriendo en el procedimiento. Él nada más es un denunciante de esta situación o de estos hechos, pero no por ese hecho y porque él dio la información le da ese derecho a que él se le tenga que estar informando sobre en qué proceso va el procedimiento, vaya, en qué etapa va el procedimiento, me explico. Entonces hasta ahí llega el derecho del tercero colaborador. Digo, sabemos de la RIF, del sorteo, ¿verdad? Que eso ya lo veíamos en el artículo del código, pero esto se establece, ¿verdad? Y se deja claro que no tiene más derechos el tercero colaborador que esto, ¿no? Y como parte de la información que va a otorgar, ya no solo del contribuyente que está denunciando, sino también del él mismo, dice que en esta declaración, pues él tiene que proporcionar su nombre completo, su teléfono de contacto y correo. O sea, necesita tenerle el SAT de alguna manera bien identificado, pues quién y dónde puede localizar al tercer colaborador para cualquier efecto, ¿sí? Entonces, tiene bien ubicado el tercero colaborador. Y por otra parte, el propio tercero colaborador del contribuyente, del que está haciendo digamos así, la denuncia, pues él mismo tiene que proporcionar el nombre, denominación o razón social
y el RFC del contribuyente por el cual está aportando la información. Entonces, el SAT quiere tener bien identificados en dónde está, en dónde y cómo puede comunicarse con el tercero colaborador. Y ahorita que hablábamos de la narración de los hechos, pues dice que habrá que narrar los hechos de la explicación del esquema de operación. Aquí sí se nace este concepto en la regla, en esta regla que estamos comentando, y habla de este esquema de operación. Podemos entender muchas cosas por este esquema de operación, no lo precisa la regla, habrá que ver si en la declaración donde va a informar el tercero colaborador, ahí pues existe de alguna manera alguna información adicional que venga en esa plataforma o en esa declaración que me diga en sí qué es lo que voy a explicar de ese esquema de operación. Yo entendería que lo que se pretende conocer es, bueno, cómo es que el contribuyente realiza las operaciones por las cuales está denunciando, con quién está participando, a quién les está facturando, cómo es que hace la logística pues de toda esa operación que se presume como inexistente, ¿no? Entonces, también el tercero colaborador tiene que narrar y explicar ese esquema de operación. Entonces, vemos pues entonces que no es tan sencillo para el tercero colaborador, pues nomás decir, no, pues aquí está el contribuyente y me consta porque tengo una factura aquí y yo sé que no hay materia, pues no hay materia en las operaciones, sino que tiene que, sí, ya vemos en esta regla, que pues sí tiene que dar bastante información ahí para que sea admitida por parte de la autoridad. Y lo que les decía ahorita precisamente es que hay un plazo para enviar la información. Ahorita hablábamos de un plazo, ¿no? Entonces, bueno, no lo habíamos comentado, ahorita creo no se venga más adelante, pero sí tiene un plazo cuando la autoridad requiere información adicional al tercero colaborador y no la solventa en el plazo que se determine. Se dice que no se le da trámite a este procedimiento porque la autoridad no tiene la suficiente información. Y por otro lado, si el tercero colaborador no cumple con todos los requisitos y toda la información que prevé esta regla, o no envía toda la información que prevé esta regla, pues se tendrá por no presentada su denuncia, ¿no? Entonces, sí, habrá que ver que el interés que tiene este tercero colaborador de hacer esta denuncia, que tiene que ser un interés, pues más allá yo creo, de una situación de querer combatir este tipo de esquemas, a lo mejor tendrá que tener un interés especial porque precisamente, pues ya vemos en esta regla que no es tan sencillo, sí tiene que aportar bastante información. Y yo creo que esta regla, pues sí viene a tener claro, pues cada uno de estos puntos que ya estuvimos comentando, ¿no? Entonces, no hay información completa, no se cumplen los plazos, no se le dará trámite y se tendrá por no presentada la declaración del tercero colaborador. Entonces, pues ahí está en lo que corresponde pues a esta regla, ¿no? Dentro de las propias reglas, ahorita les comentaba que una de las nuevas reglas que se están adicionando dentro de este pues, capítulo de las imposiciones generales, pues es la regla 1.13, que básicamente viene a proporcionar o viene a hablar de todo el asunto de cómo se van a declarar los esquemas reportables, lo de los famosos esquemas reportables de los asesores y de los contribuyentes, y viene a establecer un procedimiento. Al igual que en el tercero colaborador, aquí también se establece un procedimiento. Sabemos que esto de los esquemas reportables por transitorio del código se postergó para el 1 de enero del 2021, pero ya la regla ya está previendo la forma y el procedimiento por el cual tanto los asesores como los contribuyentes van a poder hacer pues declarar estos esquemas, ¿no? Entonces aquí lo dice, dice que se deberá seguir para proporcionar la información, se hará mediante una declaración que para tal efecto disponga el SAT, señalando lo siguiente. Aquí dice que donde se van a revelar los esquemas reportables a través de esta declaración va a ser pues obviamente a través del portal del SAT. En la declaración se capturarán los datos generales del declarante, así como la información solicitada, pues en cada uno de los apartados. Ya tendríamos que ver a detalle, ya que esté lista la declaración esta, pues qué información
pues es la que se solicita, que ya sabemos que por el código, pues ya hay unos supuestos y hay cierta información que ya el código lo prevé, ¿no? Habrá que ver si ya técnicamente y específicamente en la declaración habría otra información más detallada que se nos pueda o que esté solicitando el SAT por estos esquemas, ¿no? Dice que también en un punto 3 deberá de señalar la información y documentación que se presente deberá cumplir con los dispuestos en los instructivos y los formatos guías que para tal efecto publique el SAT. También vamos a esperar de esa declaración va a haber un instructivo y un formato guía, algo así como el DC o algo así como el dictamen, supongo, va a haber un instructivo formato guía sobre cómo se va a manejar o el procedimiento, el tratamiento de este esquema de declaración, que también pues vamos a esperar que salga. No he checado la verdad si ha salido algo de esto, pero bueno, siguiendo la regla, dice que la fecha de presentación de la declaración será en aquella en el que el SAT recibe efectivamente la información. Esa se considera como fecha de presentación y el SAT enviará a los contribuyentes vía buzón tributario tanto el acuse de recibo de la declaración, una copia de la declaración presentada y el famoso número de identificación del esquema. Ese numerito que cuando vayamos a prestar un servicio que esté catalogado como un esquema reportable, le tenemos que dar a nuestro cliente o el contribuyente tiene que dar al asesor en caso de que el contribuyente pues haya reportado el esquema, ¿no? Entonces, ahí en ese momento es donde nos van a asignar también este número de identificación del esquema. Y también por último, en un punto 6, la regla nos señala que en el supuesto de que por algún motivo se modificara posteriormente la información reportada, se deberá indicar, obviamente, el número de identificación del esquema, que ya nos los proporcionaron anteriormente cuando lo revelamos, y la fecha en que se presentó la declaración original. O sea, quiere decir entonces que en este asunto de la revelación de los esquemas reportables, pues vamos a poder presentar lo que pudiéramos llamarle como una declaración complementaria, cuando precisamente se modifique alguna información del esquema que ya había sido reportado originalmente, ¿no? Y en ese caso, pues señala esos dos puntos, ¿no? Tanto el número de identificación que nos proporcionó originalmente y la fecha en que se había presentado la primera declaración. Entonces, pues aquí, hasta aquí lo que es las disposiciones generales, pues son las, digamos, las reglas más relevantes que podamos comentar y que pues son básicamente nuevas reglas, ¿no? Ok, entonces ya entrando a lo que son las reglas del Código Fiscal de la Federación, en primer término tenemos la regla, o se reforma una de las reglas que ya venía existiendo, que es la regla 211, que habla de los cobros de créditos determinados por autoridades federales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que hoy, si alguna autoridad que no sea el SAT propiamente determina un crédito, o bien alguna otra, como aduanas o comercio exterior o alguna otra dependencia, incluso por ahí creo que lo menciona, determina algún cobro hacia un contribuyente, pues esa dependencia a través de su titular o de su representante puede remitir y enviar ese documento determinante de ese crédito al SAT en forma digital, ¿sí? Con firma electrónica del funcionario autorizado, ¿sí? Entonces, con lo que se pretende esto es que se facilite o se simplifique el procedimiento, por lo cual estas dependencias enviaban al SAT para efectos de ejecución del cobro, ¿no? Porque esto viene del procedimiento administrativo de ejecución que el SAT hace. Entonces, pues para hacerle llegar estos documentos que contenían ese crédito fiscal, pues ahora todo va a ser de manera electrónica y el documento puede ser firmado con firma electrónica del funcionario autorizado. Entonces, lo que se pretende es pues agilizar, como dice ahí, los procesos de recepción, registro y control de las acciones y las acciones procedentes que se vayan a ejecutar. Y bueno, pues básicamente esto queda entre más bien las autoridades y no tanto para los contribuyentes, ¿no? Pero esto pues nos da que rapidito se va pues intercambiar o enviar esta documentación, ¿no? También dentro del código, pues otra de las reglas que se modifican es simplemente una regla que, bueno, para aquellos que tengan operaciones, compañías, subsidiarias, asociadas
o establecimientos en países de los que ahí se mencionan, ya sea porque México tiene algún tratado de un acuerdo amplio de intercambio de información, pues sabemos que tenemos que precisamente analizar este tipo de acuerdos por todas las disposiciones fiscales que le son aplicables. Y bueno, aquí lo básicamente lo arregla, en esta regla 212, perdón, lo que básicamente dice la regla es pues, que te desglosa todos aquellos países que cuentan con este acuerdo amplio de intercambio de información. Y para este efecto de esta nueva miscelánea, pues básicamente lo que están es adicionando 2 países más, que en este caso es Costa Rica y que es República de Indonesia, ya que México dice y promulgó tratados para evitar la doble tributación en dichos países, ¿no? O sea, ya había algunos acuerdos de intercambio, pero también como también promulgó tratados tratados para evitar la doble tributación, entonces ya lo subieron estos países a esta regla, ¿no? Recordemos que México tiene celebrado, pues, digamos que tres tipos de tratados. Están los tratados para evitar la doble tributación, están estos acuerdos amplios de intercambio de información y hay un tercer acuerdo creo que recuerdo, no sé, se llama, es un poco también de la información de armonización o algo así, ¿no? Pero hay 3 acuerdos y este es uno de ellos y entonces pues nada más está pues adicionando pues esta disposición o estos países para efectos de que se tome en cuenta estos tipos de acuerdos, ¿no? También, pues bueno, se modificó la regla, la 216, para establecer para este año, pues básicamente lo que son los periodos vacacionales del SAT, que ya sabemos que cuentan con 2 periodos vacacionales anuales. Un primer periodo vacacional, sabemos que lo tiene en el mes de julio, otro en el mes de diciembre, pero esta resolución pues ya abarca como primer periodo vacacional el que va a corresponder del 20 al 31 de julio de este año. Entonces este va a ser el primer periodo vacacional que tienen las autoridades. Sabemos que estos periodos vacacionales pues, son importantes porque recordemos que se suspenden algunos trámites, se suspenden algunos vencimientos, entonces pues tenemos que tomarlo pues en cuenta para tales efectos. Y obviamente pues por el tema de la Semana Santa pues también ahí modifican los días inhábiles para esa semana, que son los 9 y 10 de abril. Entonces, básicamente, puedes actualizar las fechas y los periodos, ¿no? En función de esta regla. También, en la regla 2113, también se han incorporado algunas fracciones adicionales y se han actualizado algunas otras cantidades. Aquí, pues, en esta regla, básicamente, lo que tiene mucha relación con el anexo 5, rubro A de la resolución miscelánea fiscal, que en ese anexo 5, si recordamos, es donde vienen todas las cantidades, todo lo que establece nuestro código o la ley de impuesto a la renta, siempre que remita a cantidades que en función a cierta cantidad tenemos que informar, tenemos una obligación, etcétera, pues esas cantidades se van actualizando por el tiempo. Entonces, en este caso, el propio Código Fiscal de la Federación, en el artículo 17, en este caso el 17, ¿qué es? 17, no recuerdo ahorita qué fracciones o qué inciso, donde se prevé la actualización de las cifras, pero ahí por ahí menciona que estas cantidades se van a actualizar siempre que el incremento porcentual acumulado del INSP exceda del 10%. Entonces, es una inflación acumulada del 10%, quiere decir que cuando pasa un ejercicio, pasa otro ejercicio, entonces digamos que al tercer ejercicio la inflación acumulada ya excedió el 10%, pues en ese momento la autoridad pues está obligada a hacer el procedimiento de actualización de todas estas cifras que les estamos comentando, lo cual ahora al 31 de diciembre del 2019 pues ocurrió pues esta situación porque tuvimos o ya la inflación se excedió acumulada del 10% y la autoridad pues actualizó todos estos importes y todas estas cantidades, ¿no? Que están previstas en el anexo 5 del código de la resolución miscelánea. Y también está adicionando un onceavo fracción en esta regla que no estaba, que sí se contenía en el anexo 5 ya el monto y básicamente me refiero
a la obligación del ICIF, ¿no? El artículo 32H de fracción primera, si recordamos, pues dice que todas las personas morales del título 2 que sean de una cantidad determinada en un ejercicio, tienen la obligación de presentar el ICIF, que es la declaración esta del informe sobre la gestión fiscal del contribuyente, y sabemos pues que hay otras fracciones que lo obligan, ¿no? Pero en la fracción primera es donde habla de un monto, entonces este monto se ha actualizado en función a lo que ya comentamos del 10%, pero en esta regla, les comento, no había una fracción que remitiera a ese artículo, entonces lo que está haciendo este cambio está adicionando esa fracción décima primera para estipular que conforme a lo expuesto en el 32H de la fracción primera, pues se va a actualizar el monto que se prevé en el código para efectos de que los contribuyentes pues tengan la obligación o no de presentar el ICIF, ¿no? Muy bien, pues esto es en cuanto a la regla 2113. También hay algunos cambios en cuanto a lo que es la obtención de la opinión de cumplimiento, ¿no? Que es bien importante. Se adicionaron algunos nuevos supuestos con el propósito de atender algunas propuestas que venían en la reforma en relación a este artículo. Que también se eliminaron algunas cuestiones que preveía la miscelánea del 2019, como lo cual era la opción de solicitarla por correo electrónico. Había pues había una fracción, o no recuerdo si era un párrafo de esta regla, que preveía la opción de que el contribuyente podía solicitar la opinión positiva por correo electrónico, lo cual ya se eliminó. Ahora pues ya sabemos que todo es por la página de internet del SAT, ya sea por buzón o por mi portal, pues podemos hacer esa solicitud de la opinión de cumplimiento y se eliminó ahí en el sentido que podía dar o responder la autoridad en la opinión de cumplimiento, que sabemos que puede ser positiva, negativa, cuando estás inscrito sin obligaciones, etcétera. Se prevía que había una respuesta en un sentido cuando había un contribuyente que ni siquiera estaba inscrito en el RFC, que yo, honestamente, yo no sé cómo funcionaba este asunto, porque pues si no estás ni inscrito en el RFC, pues no sé cómo es que a mí una persona no me tocó cómo se podía emitir esa opinión de cumplimiento, ¿no? Pues si no estás inscrito, no tienes obligación fiscal, pues bueno, pues tampoco no tienes cumplimiento de obligación y por lo tanto, pues qué opinión te podía dar el SAT al respecto. Entonces, pues se eliminó esa parte de los no inscritos, ¿no? También en la regla, lo que se está modificando, o más bien se está adicionando 3 causales más para efectos de que la opinión pueda salir negativa o incluso, sí, negativa, ¿no? Que es cuando el contribuyente no está localizado, que no lo prevía. O sea, sabemos que en lo fuerte de esta opinión de cumplimiento, pues se basa en el cumplimiento de declaraciones periódicas, anuales u otro tipo de obligaciones. Pero ahora en esta ocasión se están adicionando nuevos supuestos, como por ejemplo este que yo quisiera hacer hincapié, que es el del no estar localizado. Sabemos que ahorita este asunto de estar no localizado es bien importante, ¿no? Y se los hago reiterativo que como sugerencia, vaya, que estemos muy al pendiente de que nosotros estemos consultando en la página del SAT, que siempre estemos localizados o que siempre nuestros clientes estén localizados, porque adicionalmente a esta situación de la opinión de cumplimiento, que nos va a salir negativa si nos tenemos como estatus no localizados, pues ya sabemos, ¿no? Ahorita creo que viene más adelante también el asunto de la cancelación de sellos por no estar localizado, el tema de los padrones de importación en materia de comercio exterior también nos afecta bastante el no estar localizado. O sea, hoy el tema de no estar localizado puede ser un problema importante, ¿no? Para un contribuyente, y es algo que tenemos que estar muy al pendiente de eso. A veces incluso, pues puede haber situaciones que modificaron el domicilio, que no necesariamente me retiré de ahí, a lo mejor, no sé, se dividió el local, se dividió el domicilio en locales, hay números interiores que antes no existían, etcétera. Todos esos detallitos tenemos que estar muy al pendiente
y actualizar nuestro domicilio ante el RFC, porque la autoridad ahorita lo vamos a hacer más adelante, que está usando ciertas plataformas tecnológicas para ubicar a los contribuyentes, y si algo no le cuadra, de la noche a la mañana te pone como no localizado, aunque incluso no te vaya a hacer una verificación de domicilio. Entonces, sí es importante pues tener bien en cuenta esto. Y obviamente, pues también otra cosa que se mencionó, volviendo al tema de la opinión de cumplimiento, pues que aquellos que se encuentran publicados en el listado del 69, pues por supuesto que la opinión va a ser totalmente negativa, ¿no? Y se reforman los días para efectos de la atención a las aclaraciones, porque sabemos que, si recordamos, pues si nos sale la opinión de cumplimiento negativa y sabemos que es un error de la autoridad, porque sí tenemos cumplidas nuestras obligaciones fiscales, estamos localizados, no tenemos ningún asunto de estos nuevos que nos adicionaron, pues tenemos la posibilidad de hacer una aclaración, ¿verdad?, en la página del SAT, a fin de aclararlo y nos remitan, en verdad, pues ahora sí que la opinión de cumplimiento de manera positiva. Si ustedes revisan la regla del año pasado, dependiendo del supuesto por el cual te habían emitido la opinión negativa, había diferentes días o plazos para efectos de que la autoridad te pudiera responder o contestar tu aclaración. Había, creo, desde 3 días, 5 días y 6 días. Con el cambio de esta regla, de la 2139, ahora todo lo lleva a 6 días. O sea, cualquier supuesto por el cual te hayan emitido una opinión negativa, la autoridad va a tener 6 días para poder contestarte y bueno, pues eventualmente ya, si se aclara si se hace la aclaración, pues ya en poderte emitir nuevamente la opinión positiva, la tienes que volver a solicitar, obviamente, ¿no? Entonces, pues esos serían los cambios en ese sentido, ¿no? Aplicación en línea para la obtención de la opinión de cumplimiento, la regla 2140 dice, se reforma para citar a detalle los nombres de los entes que se tienen contemplados para realizar contrataciones, arrendamiento, cuestión de servicios, que otorguen o usen estímulos o subsidios gubernamentales para homologarlos conforme al artículo 32 del Código. Básicamente lo que están modificando en este primer párrafo de la regla es que antes simplemente decía que los entes podían o tenían que solicitar en línea la opinión de cumplimiento, habilitarles, ¿no?, a ellos para que ellos puedan consultar en línea directamente la opinión de cumplimiento de aquellas contribuyentes a los que se le otorguen estos subsidios o que el gobierno tiene este tipo de contrataciones. Se podía, o sea, se hace en línea, pero no precisaba qué tipo de organismos. Entonces, no obstante, el artículo 32 en el primer párrafo, ahí sí lo precisa. Te habla de la federación, te habla de las entidades federativas, te habla de los organismos gubernamentales, de los fideicomisos, de los partidos políticos, y te cita una serie de entes que no los señalaba la regla. Entonces, básicamente, esto es lo que se viene a modificar. Ahora es congruente, como dice ahí, y está homologado el texto del artículo 32 con lo que ahora dice la regla, ¿no? Básicamente fue eso, y adicionaron un punto ahí dentro de ese primer párrafo para efectos de la contratación del gobierno con proveedores, que precisa que siempre que el monto exceda de 300,000 pesos, en congruencia con las reglas 2130, perdón, y 2131. Esas reglas ya hablaban de ese monto de 300,000 pesos y esta regla no lo prevía, que básicamente es que dice que cuando la operación que se va a llevar con este tipo de contribuyentes pues no exceda de los 300,000 pesos, pues no va a ser necesario por parte de estas entidades la obtención en línea de la opinión de cumplimiento. O sea, no tienen que hacer ningún procedimiento para que ellos puedan consultar la opinión del contribuyente. Entonces, si excede de los 300,000 pesos, pues sí tienen que hacer todo ese procedimiento que prevén esas dos reglas, la 2130, o más bien la 2131, perdón, más esta regla, la 2140. Entonces, básicamente, esos son los cambios que se tuvieron en este apartado, ¿no? También uno de los cambios que está teniendo la miscelánea es en lo referente a la regla 2144, que ya existía esta regla,
pero están adicionando supuestos y que van muy de la mano con la reforma fiscal. En los artículos del código ya ve que pues cada contribuyente ante dudas de disposiciones fiscales pueden hacer ciertas consultas concretas y particulares, pero también tienen la posibilidad de hacer consultas colectivas, que estas consultas colectivas pues las pueden hacer o pueden ser formuladas, como dice ahí la regla, las asociaciones patronales, los sindicatos obreros, las cámaras de comercio, los gremios de agricultores, los colegios de profesionistas incluso, todos estos organismos que agrupan a determinadas personas, pues pueden hacer ese tipo de consultas colectivas. Se ven a la mente la Canacar, por ejemplo, el tema de los transportistas, que es muy común que hace consultas de manera colectiva, y que esas consultas, ¿verdad? Pues aparentemente vienen y dan pues dan efectos a todos sus agremiados, ¿no? Pero recordemos que desde el año pasado, no sé si más atrás, ya la regla decía, o lo que decía a través de esta regla, que había ciertas excepciones de consultas que no aplican y que no se pueden hacer de manera colectiva, sino que cada contribuyente tiene que hacer la consulta individual y particular, la autoridad. Entonces, además de esas excepciones o de esos supuestos que ya existían, pues se adicionan todos estos que están viendo aquí, como por ejemplo, si se refiere la consulta al tema de la deducción de intereses netos, ahora es que está la limitante, ¿no? Deducir los intereses del extranjero sobre un procedimiento que se hace multiplicar a la utilidad fiscal ajustada el 30%, el tema de deducciones, ¿no? También, que también es respecto a entidades extranjeras controladas en REFIPRES, también fue de los cambios de la reforma. Todo esto de regímenes fiscales preferentes vino con la reforma, la recaracterización e inexistencia de actos jurídicos, la famosa cláusula antiabuso, que también pues ya sabemos que también fue, hoy nació pues este 5A con el tema de la reforma, y bueno, pues los esquemas reportables y otros tipos de artículos, ¿no? Entonces todos esos artículos básicamente nacieron con la reforma, o estas cuestiones nacieron con la reforma fiscal, y lo que está haciendo ahora y la miscelánea de la autoridad, pues es que dice que de estos casos tampoco se pueden hacer consultas colectivas. Entonces, pues hay que tomarlos en cuenta, son nuevos, y bueno, pues ahí lo tenemos como nota, ¿no? También, perdón. Bien, seguimos. También otro de los cambios que hubo en materia de reglas de código, pues fue lo relacionado con la regla 227, ¿no? Y que esta nos habla de lo que es el buzón tributario y todo lo que es los medios de comunicación para envío del aviso electrónico. Cuando se registra el buzón tributario, pues sabemos que tenemos que dar alternativamente algunos medios de comunicación y la autoridad nos manda un aviso electrónico que el propio código ya dice que había que confirmar ese aviso, ¿no? Entonces, una de las cosas que se están adicionando, que dice aquí, los contribuyentes deberán registrar sus medios de contacto, correo electrónico o número telefónico, y se adiciona esta parte que están viendo por color verde, que dice, y confirmarlos dentro de las 72 horas siguientes, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ficha técnica del trámite 245, que habla de la habilitación del buzón tributario. Entonces, habilitación, para poder que nos habiliten el buzón tributario, hay que mandar los medios de comunicación y confirmarlo dentro de las 72 horas siguientes. Esto es la novedad, es el cambio, que nos va a llegar seguramente un correo, y ya venía esa situación, pero ahora dice que tenemos 72 horas, lo establece y lo precisa para poder hacer esa confirmación y que ya pues quede, en este caso, habilitado lo que es el buzón tributario. Y es importante, sabemos que tenemos que tenerlo confirmado y habilitado, pues por todas las notificaciones que nos pueda hacer la autoridad por ese medio, ¿no? También, al respecto de esto, mediante disposiciones transitorias, se establece que para efecto del 17K y de la infracción por no tener habilitado, y hablando de que si no habilitamos el buzón tributario, la autoridad hoy nos puede multar. Entonces, dice que hay dos periodos que tenemos que tener muy en cuenta.
que si caemos o no obstante que ya la miscelánea y la reforma ya está vigente, vamos a tener hasta, en el caso de personas morales, hasta el 31 de marzo de este año, y en el caso de personas físicas tenemos hasta el 30 de abril del 2020 para efectos precisamente de actualizar los medios de contacto, ¿sí? Porque no obstante que ya tenemos habilitado el buzón, si no tenemos actualizados los medios de contacto, pues no, la autoridad no puede comunicarse con el contribuyente, entonces requerimos así pues de tener esa actualización del medio de contacto. Entonces, bajo esta regla y la miscelánea, pues tenemos esas dos fechas, dependiendo si son personas morales o personas físicas, pues para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, también precisa que el buzón tributario no será obligatorio o será más bien opcional para aquellos contribuyentes que solamente son asalariados, ¿no? Ok, hasta aquí en esta parte. Y bueno, pues también ya sabemos que hoy también, no obstante que el buzón tributario pues es generado por el SAT, declarado por el SAT, pues la regla, o hay un transitorio, ¿no?, que salió en la miscelánea fiscal, que establece que para efecto del 17K, pues el que habla del buzón tributario del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales distintas al SAT, como es Infonavit, IMSS, Profeco, Conagua o alguna otra autoridad que esté facultada o que tenga facultades de fiscalización, como las entidades federativas, pues podrán hacer uso del buzón tributario para la notificación de carácter electrónico o para notificar resoluciones administrativas definitivas con documentos digitales. Entonces, pues ya ahí se prevé esa situación en el artículo 21º de los transitorios de esta miscelánea. Y al respecto dice que esta situación pues entrará en vigor hasta el 31 de diciembre del 2020 y que por lo tanto, mientras tanto, pues estas autoridades puedan seguir notificando, haciendo notificaciones alternativamente por los medios tradicionales que ya conocemos. En tanto yo imagino que, no sé, la autoridad pues estará trabajando en algunos cambios en el buzón tributario para que estas pues, autoridades puedan hacer esas notificaciones electrónicas. Por eso se está dando la vigencia. Todo este año pues se van a seguir notificando por los medios tradicionales, ¿no? Bien, siguiendo con el tema del buzón tributario y los los mecanismos de comunicación, pues dice aquí que básicamente se reforma para actualizar el artículo 17K, tercer párrafo. Bueno, esto es lo que ya estuvimos platicando ahorita, esos artículos y estos párrafos, es de lo que ya estuvimos platicando en las dos láminas anteriores. También dice se reforma para establecer el uso obligatorio del buzón tributario. En ese tenor se modifica la regla, ¿no? Pues ya lo vimos, es a lo que se refiere esta parte, ¿no? Y los plazos para confirmar los medios de contacto que veíamos ahorita, ¿no? 31 de marzo, 31 de abril. Bien. Otro de los cambios o de las modificaciones que se tuvieron, ya existía la regla 229, que habla sobre la aclaración que se tiene que hacer cuando se bloquea el buzón tributario o el acceso al buzón tributario por haber obtenido una suspensión provisional o definitiva en un amparo indirecto. Entonces se reforma esta regla para precisar precisamente que si me bloqueo del buzón tributario, puedo hacer y tengo un juicio donde interpuse algún medio de defensa. Entonces había la situación de que si el juzgador ya había otorgado la suspensión provisional o definitiva, pero la autoridad me había bloqueado el buzón tributario, pues yo podía hacer la aclaración adjuntando este acuerdo del juzgado donde me estaban otorgando la suspensión, y a través de ese mecanismo de declaración pues me volvían a habilitar mi buzón tributario. Ahora lo que se hace es simplemente que en su caso dice, también está el acuerdo de firmeza con el que se concluye el medio de defensa. O sea, estoy en la instancia primera de la suspensión provisional, pero también si por algún motivo lo tengo cancelado, pues también lo prevé ahora, que también si ya tengo el acuerdo que concluye el medio de defensa, pues también te puedo hacer la aclaración con ese documento y bueno, pues que se me reactive mi buzón tributario, ¿no? Son detallitos que
que se modificaron básicamente en esta regla, ¿no? Bueno, pues también aquí más que nada se modifica, o más bien se adiciona, esta regla es nueva, la 2215, porque se refiere al tema de la cancelación o la restricción temporal del sello digital, que ya pues se ha comentado mucho que fue parte de la reforma, que ahora no solamente es una cancelación directa de los sellos, sino que también ahora hay un procedimiento, si lo recuerdan, hay un procedimiento para restringir, pero temporalmente, el uso del sello, y que hay un procedimiento en la ley, en el código, ya lo hemos visto en otros cafecitos, por ahí lo habrán revisado, que ya ahora existe un procedimiento para hacer las aclaraciones, hay plazos para hacer las aclaraciones, para que la autoridad me habilite nuevamente el certificado de sello digital que está restringido temporalmente. Entonces, en esta regla, pues básicamente dice que podrán presentar la solicitud de aclaración conforme a esa ficha técnica, la 96 FF, dice aclaración para solucionar las irregularidades detectadas y desvirtuar la causa que motivó la restricción temporal del certificado del sello digital. Entonces, en términos del artículo 17H, básicamente se da a conocer esta ficha de trámite para estos efectos, de que podamos rápidamente, en cuanto detectemos que nos restringieron los sellos, pues podamos hacer esta aclaración, y va a ser pues a través del procedimiento que nos dice esta ficha técnica, y pues que podamos también aportar y atender los requerimientos pues en tiempo y forma que deriven de esa aclaración, porque ya sabemos que como parte del procedimiento que ya nos dicta el código hoy, pues también la autoridad nos puede requerir información adicional dentro del proceso de la aclaración. Entonces también pues ahí se prevé pues todo este asunto de la solicitud de la aclaración, pero más que nada por los requerimientos posteriores y todo el tema de los plazos. Dice que en caso de que la autoridad fiscal determine que el contribuyente subsanó la irregularidad detectada o desvirtuó la causa de la restricción temporal, el contribuyente podrá hacer uso, pues obviamente, si aclara, pues obviamente te lo va a habilitar, y si no, pues obviamente ya va a proceder la autoridad pues a realizar la cancelación definitiva del sello, ¿no? Ojo, ¿no? Entonces esto sí es muy, muy importante, ¿no? Ya lo hemos venido comentando. También causas en que procede la suspensión de actividades por acto de autoridad. Aquí, pues esta regla ya existía en la regla 2511, que habla de que en qué caso la autoridad, vaya, pues de manera, vamos a decir, automática o por parte de ella, puede suspender las actividades de un contribuyente, ya sea que se trate de una persona física o de una persona moral. Dice que ya se prevía que cuando la autoridad detecte que el contribuyente no está presentando sus declaraciones periódicas conforme a los periodos fiscales, o la autoridad lo detecte que no las realizan, pues había esa posibilidad de que te suspenden las actividades. Y hoy lo que se está adicionando en esta nueva regla, el cambio que se adiciona es que adicionalmente a las declaraciones, pues si el SAT detecta que ese contribuyente no está emitiendo ni recibiendo facturas o CFDIs, y no haya presentado avisos de actualización, es decir, si ya no estoy emitiendo facturas, pero tampoco avisé que estoy en suspensión de actividades o doy de baja mis obligaciones, y el SAT lo detecta, pues ellos por sí mismos te pueden cancelar o suspender tus actividades de manera automática. Entonces, pues ahí está en ese nuevo supuesto para estos efectos, ¿no? Y si este es el caso, si estamos hablando de una persona moral, dice que se precisa que la suspensión de actividades por la autoridad no exime a la persona moral de presentar pues el aviso de cancelación, dado que fuera el caso de que todo este asunto de la suspensión o de este asunto de que no está presentando declaraciones y no está emitiendo comprobantes fiscales, pues es porque verdaderamente la persona moral ya no está recibiendo ninguna actividad, y que por lo tanto posiblemente esté en un proceso o vaya a entrar en proceso de liquidación. Pues bueno, ya le tocará entonces a ella, pues la obligación, no le quita la obligación de presentar el aviso de cancelación del RFC, ¿no? Que no se entienda que lo que va a hacer la autoridad ya se considere como aviso de cancelación del RFC, se tiene que hacer de cualquier manera, ¿no? Entonces el cambio es no emitan o no reciban comprobantes fiscales por un determinado tiempo, ¿no?
Bien, adiciones nuevas, pues también aquí se está adicionando la regla 2523 en materia de código, y esto tiene que ver mucho con el tema de lo que es decíamos, del domicilio, de no estar localizado, del domicilio fiscal. Se está adicionando estos casos en los que la autoridad podrá consultar, consultar servicios o por medio de servicios o medios tecnológicos que proporcionen referenciación, por ejemplo, vistas panorámicas, o incluso, pues, bueno, todo tiene que ver con el tema de los satélites. Se adiciona a esto que pues la autoridad puede echar mano o utilizar este tipo de herramientas tecnológicas para poder actualizar el domicilio fiscal. ¿Sí? Pues ahora sí que como lo dicen, un ojo nos vigila, ¿no? Pues la autoridad puede hasta recurrir a este tipo de tecnologías para cerciorarse pues del domicilio del contribuyente, pues verificar. ¿Y qué va a haber? Pues básicamente va a ver que si existe, si hay un edificio, si es una casa, si es un local, si es un estacionamiento, y se dijo, o sea, sabemos que cuando hacemos un domicilio, reportamos nuestro domicilio fiscal, pues tenemos que hacer ciertas precisiones, ¿no? Como qué tipo de domicilio es. Entonces, pues yo supongo que si nosotros dijimos que es una casa habitación y resulta que no es, pues la autoridad a través de estos medios puede darse cuenta de ello, y bueno, pues podemos caer en una situación de que nos quieran catalogar como un domicilio no localizado, ¿no? Entonces, pues también esto tiene que ver mucho también con el tema de la no localización del domicilio, que ya les comentaba, que puede ser importante estar muy al pendiente de todo esto, ¿no? Entonces, medios más que nada medios tecnológicos, ¿no? Bien, siguiendo, pues también está la opción de lo que es dice, opción para las personas morales de derecho agrario que tributen a flujo efectivo y que reduzcan el ISR en un 30%, ¿no? Entonces, esta regla, creo sí, es nueva, es una regla nueva, tiene que ver con el artículo 74B del segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es totalmente aplicable a partir del 2020. Y bueno, que podemos comentar si lo recuerdan este artículo, no sé si lo traiga más adelante. No, bueno, se refiere, si recuerdan que ahora nació el artículo 74B, en lo que es el capítulo del régimen de las actividades agrícolas, bueno, los AGAPES, ¿no? Donde les dio la posibilidad a ciertos contribuyentes que se dedican a estas actividades de poder industrializar sus productos, ya no solamente de comercializarlos, sino también de que puedan tener un proceso de industrialización. Pero está limitado, ¿no? Hay que recordar. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esta nueva regla, pues es que para estos efectos, el contribuyente que quiera adoptar los beneficios de esta opción del 74B, pues deberán ingresar un caso de aclaración a través del portal del SAT. Y esto es a más tardar el 31 de enero del 2020. Quiere decir, pues que ya la fecha ya concluyó, ya pasó. Si alguno de los contribuyentes tomaron estas opciones, pues bueno, tuvieron haber que presentado a través de esta ficha de trámite 144 que estaban optando por pues tomar o apegarse al artículo 79 a más tardar el 31 de enero del 2020. Pues ahí está, pues esta es opción. Ya la fecha ya feneció, pero pues ahí habrá que ver qué contribuyentes tomaron esta opción. Hay que recordar que uno de los requisitos para estos contribuyentes de apegarse a este 74B, pues es que sus ingresos no fueran mayores a 5 millones de pesos. Entonces, bueno, pues es un grupo de contribuyentes pequeños, pero pues que podían tomar pues esta alternativa. Ahora, yo no sé, un contribuyente de esta naturaleza, pues si tenga la capacidad de industrializar sus productos, ¿no? Pero pues bueno, seguramente que habrá por ahí alguno que sí lo haga, ¿no? Entonces, y bueno, 31 de enero para contribuyentes que ya venían con esta actividad. Y si estamos hablando de contribuyentes, dice la regla, que sean de reciente creación o que inicien actividades, ¿verdad?
pues también, o que reanuden actividades en caso de que estaban suspendidos, podrán ejercer esta opción del 74B y presentando el mismo caso de aclaración a que se refiere pues esta regla, y lo pueden hacer, y lo tendrán que hacer más bien a más tardar dentro del mes siguiente a suscripción o a reanudación de su actividad ante el RFC. Entonces, 31 de enero para los que ya venían, y el que va a iniciar actividades o la reanude, pues tiene un mes para hacerlo posteriormente al cambio ante el RFC de esta situación. Siguiendo con ese mismo artículo, esto se refiere, ok, bueno, eso es un poco lo mismo, dice contribuyentes relevados de presentar el aviso de aumento o disminución de actividades por cumplir con lo señalado en el artículo 74 de la regla que vimos anteriormente. Pues dice que en el caso de que la autoridad fiscal realizara el aumento de obligaciones, vaya, esto se refiere, se los comento, es cuando yo incumplo con los requisitos del artículo 74, que es por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento, en relación a que si yo mis ingresos en algún momento del ejercicio excedo de los 5 millones de pesos, pues ya no puedo estar apegado a este artículo 74, y por lo tanto me dice la regla esta que la autoridad hará de manera automática pues el cambio de régimen correspondiente, sin necesidad de que el contribuyente presente un aviso respectivo. Entonces dice los contribuyentes que dejen de cumplir con lo establecido en ese artículo, derivado de la información que proporciona el propio contribuyente o terceros relacionados, entre otros los comprobantes fiscales, y detecte, ¿verdad?, lo que ya les comentaba, que superaran por los ingresos facturados arriba de los 5 millones de pesos, la autoridad te lo detecta y de manera automática o por su cuenta, pues te va a hacer el cambio de régimen en automático, y habría que estar al pendiente. Si nosotros ya sabemos que superamos esos importes, pues o nosotros nos hacemos los cambios o las modificaciones, o la autoridad no los va a realizar de manera unilateral, ¿no? Ahora, el contribuyente podrá formular las aclaraciones correspondientes aportando las pruebas que desvirtúen la actualización. Esto para el caso de que fuera un error del SAT o de la autoridad en este caso, pues existe la posibilidad de que se haga una aclaración a efectos de que el contribuyente pues permanezca pues en esta nueva opción de este artículo, ¿no? Muy bien, hasta aquí pues el tema del 74B. Siguiendo con los temas del código, bueno, pues también hay una pequeña modificación en cuanto a la expedición del CFDI a través de mis cuentas, que es la regla 27121, es una reforma a esta regla, ya que se trata de un solo supuesto. Dice, toda vez que el dispositivo legal ya no contiene incisos, básicamente muchas reglas, lo estábamos analizando, lo estábamos viendo, es que a veces muchas reglas que incluían párrafos, pues ahora las hicieron incisos, y aquí, por ejemplo, muchas reglas que venían como incisos, pues ahora los hicieron párrafos, ¿no? Como que le dieron una reestructura a los textos de las reglas, pues evidentemente queremos pensar que porque se entienda de manera o mejor manera la regla, pero sí detectamos que hubo muchos cambios, no de contenido de fondo ni de contenido incluso, pero sí de la estructura literal de la redacción de las propias reglas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí pues habla de diferentes situaciones, ¿no? Ahí lo vamos a pasar. Facilidad para solicitar CFDI con RFC exclusivamente. La regla dice, se establece que con la incorporación de esta regla se pretende que únicamente con la clave del RFC sea suficiente para la emisión de los CFDI a fin de que se pueda agilizar su envío, ¿verdad? Pues esto pues lo establece hoy la regla, que ya sabíamos que anteriormente pues ya no se estaba solicitando mayores datos que los que eran pues básicamente el RFC. Con esta regla pues aquí ya se confirma eso, que lo único que se necesita para que un contribuyente emisor de comprobantes fiscales pueda emitir un comprobante fiscal, pues lo único que se puede o lo que requiere es específicamente la clave del RFC de quien va a recibir el comprobante, ¿no? Y bueno, también dice que las personas que adquieran los bienes
que vayan a tener el uso goce o reciban los bienes y servicios de las que lo hubieran retenido para cumplir con su obligación de solicitar el CFDI respectivo, bastará con que proporcionen su clave el RFC, ¿no? Es lo que ya estábamos comentando, y aquí lo reitera, sin que sea necesario proporcionar otro dato, ¿no? Como el domicilio, básicamente el domicilio o algún otro dato diferente, ¿no? En los casos de los receptores, que no entreguen al emisor su clave y el RFC por no contar con ella, pero requiera CFDI respectivo, el emisor deberá emitirlo con la clave genérica. Bueno, esto ya es por parte del emisor, ¿no? Bueno, información del IVA en la prestación de declaraciones de enajenación de bienes a través de Declaranot. Bueno, esta regla se adiciona para, como dice ahí, dar certeza a los notarios, ya que en el Declaranot en línea no se solicitaba la información del IVA. Entonces, pues en el CFDI del notario, ¿no? Ahora que ahora es un CFDI que él formula, pues se adiciona el tema de que también se va a subir ya no solamente el importe de la contraprestación, sino también la información que del IVA en aquellas actividades que conlleven o que sean causantes del IVA, no, también lo va a informar, ¿no? También va a informar del valor del avalúo de los bienes enajenados a través del Declaranot. También esa es una adición que se hace a la regla 27149. Se adiciona con el fin de dar certeza a los notarios, ya que en el Declaranot en línea se solicitaba el valor del avalúo del bien enajenado. Entonces, más bien no se solicitaba este valor, simplemente se quedaba en el tema de la contraprestación en la escritura. Ahora también se está solicitando el valor que dicte el avalúo. Entonces, pues bueno, pues ahí se concatenan dos datos que no siempre van a ser los mismos. Y bueno, pues ahí no se le da esa certeza jurídica a los notarios, yo creo, para efectos de que ellos puedan demostrar que avalaron el precio de la contraprestación en el tema sobre todo de la enajenación de bienes inmuebles, ¿no? Entonces, ahí esa parte pues se está adicionando. Bueno, aquí habla de lo que son las facilidades que se le otorgan a las personas físicas que son productoras del sector primario para que puedan generar y expedir pues, el CFDI a través de las organizaciones. Este tema de estos contribuyentes que bien si no están inscritos al RFC o bien lo quieren hacer a través de estos organismos, pues se adiciona que a efectos de hacer referencia a que en el caso de estos supuestos, lo que se señala en el 17H bis, pues los contribuyentes puedan deshogar el procedimiento establecido, o sea, cuando se limite la expedición de este comprobante, pues existe el procedimiento para que en dado caso, pues ellos puedan hacerlo, ¿no? También. Bien. Bueno, aquí habla de cómo se modificó, o bueno, se reformó el título en relación a lo que es todo lo que se hablaba sobre mi contabilidad, ¿no? Que esa facilidad que se tenía para los contribuyentes personas físicas, dice, se reforma el título en virtud de que se eliminará todo lo referente o toda la referencia que había de mi contabilidad en los aplicativos de la declaración, y se reforma el primer párrafo y la fracción primera para homologar el texto señalado en esa regla. Sigue obviamente pues el tema de que las personas físicas que tributan en la sección primera del capítulo segundo y capítulo tercero del título cuarto, que no superen los 4 millones de pesos o que inicien actividades, pues quedarán relevados de cumplir con las siguientes obligaciones, que ya esto pues ya lo reconoce que existía, el tema del envío de la contabilidad electrónica, ingresarla de manera mensual, pues también siguen pues exentos, es decir, de esa obligación, al igual de que se presentara lo que es la información de operaciones con tercero, la DIOT, también ahí pues se sigue dejando exentos a estos contribuyentes de presentar esta información. Viene un tema de reforma de la regla 23210 en cuanto a lo que es, ya estamos en el tema de renta, ¿verdad?
sobre la autorización de las organizaciones civiles o fideicomisos para recibir donativos deducibles de impuestos. ¿En qué consiste esta reforma? Pues es para esclarecer que esas solicitudes de autorización que se otorgaban, pues que no se verán afectadas cuando se incumpla con la presentación de los documentos exclusivamente en las solicitudes de actividades adicionales. Y obviamente, pues esto da certeza a este tipo pues, de organismo, porque pues evita que se afecte al ser dado de bajas en el régimen, pues, por no cumplir en un momento dado, por la presentación de los documentos, que todas las obligaciones y los documentos que tienen que presentar por ser una donataria autorizada, pues si no se incumplía por esto, pues podrían darlos de baja. Entonces, pues se reforma esta situación de cómo se va a solicitar la autorización, pues para que no se vean afectadas en algún momento, ¿no? Entonces, para los que puedan estar ahí donativos. Bueno, pues esto ya lo vimos ahorita. En materia de buzón tributario para los RIF, se adiciona esta regla 3.13.27, dice que se adiciona para que los RIF y los contribuyentes que obtengan ingresos por medio de plataformas tecnológicas no estén obligados a habilitar el buzón tributario, ya que los RIF cumplen con sus obligaciones fiscales con contraseña utilizando mis cuentas. Entonces, pues se adiciona esta regla y además de eso, pues ya sabemos que se incluyen como parte de los RIF para estos efectos del buzón tributario, de relevarlos, de tener el buzón tributario, pues a estas nuevas personas físicas que hacen actividades de prestación de servicios o enajenan bienes a través de las plataformas tecnológicas, los Uber y toda esta parte, pues para que también los dejan relevados de lo que es el buzón tributario, y obviamente pues que siempre que utilicen la plataforma de mis cuentas. Y dice que por otro lado los contribuyentes que tributen conforme a la sección tercera, capítulo segundo del título cuarto, se propone que presenten sus declaraciones definitivas y o provisionales a través del citado aplicativo, pues ya como lo dispone la regla antes mencionada, o sea, hablando de las personas físicas que hacen este tipo de operaciones por estas plataformas digitales o tecnológicas, lo que ya comentábamos ahorita, ¿no? Ok, aquí dice contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración anual del ISR. Dice que se reforma en virtud de que en años pasados se observó que existían contribuyentes que incumplen con esta condición de no presentar la declaración anual, sin importar que en su declaración anual tengan ISR a cargo. Entonces, para esos efectos y de esta regla, los contribuyentes personas físicas no estarán obligados a presentar su declaración anual por el ejercicio 2019 sin que tal situación se considere una infracción. Entonces no los van a infraccionar siempre que en dicho ejercicio y tal se ubiquen en ciertos supuestos. Y uno de los supuestos pues es que hayan obtenido ingresos exclusivamente por salario, ¿no? Y que hayan trabajado con un solo empleador, siempre que no exista ISR a cargo en esa declaración. Entonces, ahí pues en ese caso sí estarían pues relevados de presentar lo que es la declaración en cuanto a las obligaciones. Bueno, esto se reforma la regla 3.17.13 para efectos de que los contribuyentes tengan por cumplida la obligación de la declaración informativa del subsidio al empleo. Ya ves que se sigue manifestando, o se seguía manifestando la famosa declaración informativa del subsidio al empleo. Entonces, se tiene por cumplida por cuando se emitan los FDI de nómina y se anote de manera expresa y por separado el monto del subsidio del empleo por cada trabajador, así como el efectivamente entregado. Como ya vimos, pues si recordamos, pues, recientemente la guía de los complementos de nómina pues se modificó, incluso ahora pues, ya sabemos que hay un ajuste mensual del subsidio del empleo, y no obstante, incluso que algún trabajador no tenga derecho a subsidio, la guía nos está solicitando que incluyamos el concepto del subsidio al empleo.
y de manera desglosada y expresa. Entonces, pues apoyando un poco el tratamiento de la guía a efectos de que se pueda separar de manera separada del subsidio, pues lo agregan en la regla pues como una condición o una obligación que tiene que cumplir el contribuyente para efectos de que tenga por cumplida pues aquella declaración que realmente ya no se ha venido presentando, pero bueno, pues le adicionan esta situación de la manifestación del CFDI en cuanto al subsidio. Bueno, esto ya no tiene es el tema de los CFDI de nómina, el procedimiento para el registro del subsidio conforme a lo establecido en el apéndice 5, cuando no se entregó en efectivo, o sea, de la guía de llenado, es lo que comentábamos ya ahorita, ¿no? Bueno, tenemos 12:30, ¿no? Bueno, conforme a la reforma fiscal, si recordamos, pues también se abrió un capítulo tercero bis que habla de la prestación de los servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. Entonces aquí dice que en virtud de que los residentes extranjeros sin establecimiento en México que proporcionen ese tipo de servicios a receptores ubicados en territorio nacional tienen la obligación de inscribirse. Eso ya lo dijo en la reforma en el artículo de este tipo de residentes en el extranjero, ya dijo que se tiene la obligación de inscribirse y se sugiere adicionar el primer párrafo de esta regla para efecto de establecer, en este caso, pues la ficha técnica básicamente de cómo es que van a hacer la solicitud de inscripción, pues estos residentes en el extranjero que no tienen establecimiento permanente. Recordemos que, pues, si ya tienen un establecimiento permanente, pues tienen la obligación de inscribirse, pero el cambio de la reforma, si recuerdan, pues fue todos aquellos que, no obstante que obtienen ingresos en México, pero que son extranjeros, pues sin establecimiento permanente, pues básicamente no tenían obligaciones de ningún tipo, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues se estableció la reforma, la obligación que tienen estos para poder inscribirse, y si no lo hacen, pues bueno, les van a restringir los usos de Internet y ese tipo de situaciones para que ya no puedan llevar ese tipo de operaciones o este tipo de servicios. Entonces, básicamente se da a conocer esta ficha técnica para efectos de que se puedan registrar en el RFC en México y pues puedan cumplir con las obligaciones que ya hoy tienen, incluso en materia de IVA. Bueno, los comprobantes fiscales por la prestación de servicios digitales, se adiciona esta regla, esta regla nueva, pues derivada de la reforma, que dice que, tomando en cuenta el artículo 18 fracción quinta de la ley del IVA, determina que los contribuyentes en el extranjero sin establecimiento permanente, esto lo mencionamos ya en México, que proporciones este tipo de servicios a receptores ubicados en México, pues deben emitir y enviar vía electrónica a los receptores lo que serían los comprobantes correspondientes al pago de la contraprestación y, bueno, pues trasladar de forma expresa y por separado, pues el IVA, cuando así lo solicita el receptor de los servicios. Entonces, pues ya se prevé hoy en esta regla, pues que ese extranjero que no tiene establecimiento en México, pero que se va a tener que registrar, pues también pueda, bajo un esquema diferente o un esquema nuevo, pues también emitir el comprobante sobre la operación que llevó a cabo en México, bueno, o el servicio que prestó a residentes en México, para que pues estos puedan comprobar ese tipo pues de operaciones, ¿no? Se adiciona la regla 324.14. Esta regla se confirma que los ingresos que se obtengan por plataformas tecnológicas sí juegan para el monto de los 2 millones para tributación en el RIF. Si volvemos a comentar, ya ven que pues están los RIF y ahora están este nuevo régimen de estas personas físicas que hacen este tipo de procesos que comentábamos ahorita. Y en un inicio se había manejado que pues estos iban a ser diferentes, que no podían que tenían que dejar de ser RIF y era pues irse al nuevo régimen y aplicar las tarifas que ya vimos o que ya conocemos, que están actualmente, pero por ahí nació pues una disposición que dice que
No obstante que yo haga este tipo de servicio por estas plataformas y yo era un RIF, pues que siga o que pueda seguir siendo RIF e independientemente yo también declare por ese tipo de ingresos o por ese tipo de servicios. Lo que sí estableció la regla, o lo que está estableciendo esta nueva regla es que no obstante que pueda tributar en ambos, vamos a decir, ambos regímenes, pues tengo una limitante, que es la de los 2 millones de pesos. Entonces, para efectos de poder permanecer en el régimen del RIF, voy a tomar los ingresos que perciba como RIF y también los ingresos que perciba a través de estas plataformas. Entonces, en suma de esos dos ingresos, si yo obtengo 2 millones o más de ingresos, pues ya como sabemos, pues ya no puedo tributar en el régimen y ya me salgo del régimen, voy a una actividad empresarial general. Entonces, pues viene a aclarar esa situación, esta regla. Entonces, pues ahí hay que estar al pendiente de que por ahí algún RIF por ahí nos resulte que tiene ese tipo de, también de actividades, ¿no? Ok, bueno, pues también a través de la regla 223, 24 y 16, dice que a través de esta regla se indica que los contribuyentes que obtienen ingresos por las plataformas tecnológicas podrán ejercer la opción de considerar como definitiva la retención que les haya efectuado por las plataformas cuando además de obtener ingresos por capítulo primero y capítulo cuarto, del título cuarto, bueno, pues también, también ese tipo de ingresos que no les genera obligación de declaración anual, pues si no tienen esa obligación por otros ingresos, pues los ingresos que les retengan o el impuesto que les retengan estas empresas que tienen estas plataformas, pues puedan optar por considerarlo como un impuesto definitivo y bueno, pues ahí quedarnos sin la obligación de presentar una declaración anual, ¿no? Bien, bueno, pues adicionalmente, una de las disposiciones o una de las reglas que se están adicionando a la miscelánea, pues son la regla 11.418. Y bueno, pues ya sabemos, pues toda la polémica que ha habido en relación a pues a esta nueva disposición de la retención en materia de prestación de servicios y particularmente de la subcontratación laboral. Pues ya vimos que se reformó la ley del IVA, por ahí ha habido algunas cuestiones de preguntas y respuestas del SAT, sacó un criterio, la autoridad, un criterio normativo, etcétera. Entonces, bueno, pues adicionalmente aquí en la miscelánea se va a estar adicionando esta regla 11.418, pues para establecer que las personas físicas y morales que tengan actividades empresariales obligadas a lo que dice el artículo 1A de retener el IVA en el 6%, pues lo pueden, en este caso, dice que acá abajo podrán efectuar la retención por el 3% del valor de la contraprestación efectiva impagada si dichos servicios son prestados en región fronteriza. Básicamente la regla está modificando la tasa, que originalmente por ley sabemos que es del 6%, pero para establecer que si las operaciones se realizaban en la región fronteriza, pues esta será solamente del 3% del valor de la contraprestación. También, mediante disposición transitoria de la miscelánea, se precisa que para efectos de ese artículo 1A, los contribuyentes estarán obligados a efectuar la retención del 6% con las prestaciones efectivamente pagadas a partir del ejercicio 2020. ¿Sí? Tratándose de contribuyentes que hayan emitido los FDI, perdón, de las contraprestaciones antes del 1 de enero del 2020, podrán aplicar las disposiciones vigentes en 2019, siempre que el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los 10 días naturales, ¿no? Entonces, pues esto ya lo tenemos ahí claro. Si yo hice la operación en 2019, facturé en 2019, me quedó por cobrar o me quedó por pagar la contraprestación de la operación y esta se realiza entre los 10 días naturales siguientes al inicio del ejercicio 2020, pues yo aplico disposiciones vigentes en ese año, es decir, pues no estaría obligado a efectuar la retención de ningún tipo y si esta contraprestación se hace con posterioridad, pues ahí sí tendría pues que hacer la retención respectiva. Entonces, básicamente es lo que nos viene
a aclarar esta regla. No aclara otra cosa, es en materia de retención y los momentos para la efectuar la retención. No hay una aclaración en la polémica en cuanto a que sí, qué tipo de servicio y que no lo tienen que retener. Y bueno, pues ahí está la aclaración que se hace, ¿no? Perdón. Ya me está afectando la garganta. Perdone porque todavía no estoy muy completo de mi garganta. Y ahí pues sí, hay una disculpa por la voz o por los cortos de voz. No, no es el internet, soy yo, ¿no? Entonces, para que una disculpa. Pero vamos a terminar. Bueno, estas serían digamos, las reglas que nosotros a nuestra consideración, vaya que tomamos en cuenta para darlas a conocer en este cafecito. Algunas son muy importantes, como ya lo comentábamos, algunas son reformas, aclaraciones, pero que también pues, son de las más aplicables, creemos nosotros, en cuanto a esto de los sellos, del buzón, pues ya todo lo que ya comentamos, ¿no? Y pues sobre todo estar al pendiente, pues de las reglas nuevas, que son de las reglas nuevas para este ejercicio. Entonces, aprovechando, pues este cafecito que se refiere más que nada, pues a lo que es la miscelánea fiscal. Gracias. Vamos a concluir. Bueno, quisimos anticiparnos a esta publicación que se hizo recientemente, perdón, en torno a la resolución de facilidades administrativas para este ejercicio, que pues ya algunos ya se habrán dado cuenta, pues acaba de publicarse hace unos días, específicamente el 14 de febrero, finalmente se publicó esta resolución de facilidades administrativas en bueno, aquí es una versión anticipada, y donde plasma pues lo que ya sabemos, ¿no? En cuanto a la estructura, como ya comentábamos hace un momento, la estructura del miscelánea, pues aquí está la estructura de lo que es la resolución miscelánea, o bueno, la resolución de facilidades administrativas, y básicamente pues ahí están los sectores a lo que los aplican, ¿no? Esto ya lo conocemos prácticamente todo. Y quisimos rescatar específicamente dos reglas, ¿no? Aprovechando el momento de esta publicación que estamos platicando ahorita, les comentaba, vamos a platicar un poquito de la regla 1.3 y en este caso pues de la regla 1.4, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver, no la 1.4, la 1.14, perdón. En relación a esta regla de facilidades, la 1.3, que ya pues no es ninguna novedad para todos quizás, que es en relación a la opción que se tiene esta regla, de que los contribuyentes que se dedican a las actividades agropecuarias, ganaderas, silvícolas o pesqueras, pues ya pueden optar por llevar sus pagos provisionales del impuesto sobre la renta, pues a un periodo semestral. Entonces, la regla básicamente no cambia, no está en los mismos términos que ya venía el año anterior, pero bueno, por función del momento en que se está publicando la resolución, queremos hacer hincapié que si alguno de ustedes o alguno de sus clientes o alguno de sus empresas quisiera hoy tomar la opción de llevar sus pagos provisionales de mensual a semestral, pues lo pueden hacer, ¿no? Toda vez que pues normalmente pues se maneja que este cambio de actualización al RFC pues lo hacemos durante el mes de enero o más tarde el 31 de enero, en virtud de que normalmente, bueno, la regla dispone que el contribuyente tiene 30 días después de la publicación de la resolución pues para hacer estos cambios. Entonces, pues no obstante que ya se nos fue enero, como esta resolución apenas ahora el 14 de febrero salió publicada, pues tomando en consideración esta nueva resolución, pues tenemos los 30 días hacia adelante para poder hacer todos los cambios. Si alguno está, o alguno de ustedes, pues hoy es día 17, ¿no? A reserva de días adicionales que puedan tener, pues prácticamente hoy es el vencimiento del pago provisional del mes de enero. Entonces,
pues por ahí si alguno quisiera hacer el cambio de periodicidad semestral, pues es el momento, ¿no?, de hacerlo, y podemos hacerlo pues en virtud de los días que tenemos básicamente a mediados de marzo, en base a la función de los 30 días que nos otorga la regla, pues de poder hacer esa actualización y esperarnos a presentar nuestro primer pago semestral del año, pues hasta el mes de julio, cuando concluyamos el semestre. Entonces, pues lo podemos hacer, es tiempo de que valoremos, o todavía es tiempo de que valoremos y analicemos pues esta buena posibilidad. Y bueno, pues incluso pues si había un impuesto a cargo por ahí, ¿verdad?, pues ya no habría ningún problema, porque estamos en tiempo de hacer pues este cambio, ¿no? Entonces, pues ahí es nada más la invitación para que lo puedan tomar en consideración. Ya sabemos, pues hay que analizar todas las demás disposiciones o los requisitos y condiciones que nos da esta regla en cuanto a las obligaciones de IVA y en cuanto a las obligaciones de retenciones de impuestos, ¿no? Que ya vemos que por ahí hay un tema de que pues se tienen que equiparar los periodos tanto de IVA y ISR o en el caso de retenciones, ¿no? Entonces, pues insisto, no hay un cambio en esta regla, simplemente lo quisimos comentar para que pues se pueda presentar este aviso, que todavía se está en tiempo por la vigencia y la publicación de esta resolución, que apenas pues ahora el 14 se publicó, y pues que lo podamos hacer y lo podamos analizar y tomar en cuenta. Bueno, pues hay un transitorio, dice que la presente resolución pues entra al día siguiente de su publicación, ahí está, o sea, esto quiere decir que básicamente entró en vigor esta nueva resolución a partir del día 15 de febrero, y bueno, pues ya sabemos que estas resoluciones tienen una vigencia anual o hasta el 31 de diciembre del 2020, pero pues sabemos que no obstante que no haya una nueva publicación, pues podemos pues no tendría vigencia, pero normalmente sabemos que cuando ya se publica la nueva resolución, normalmente a través de sus transitorios nos indica esta última parte que dice que no obstante lo anterior, las facilidades contenidas en la presente resolución serán aplicables para todo el ejercicio fiscal del 2020. Y más que nada lo que dice es que no obstante que a veces la publicación de la resolución pueda ser el 15 de febrero o en marzo, cuando la publique la autoridad, normalmente hace retroactivo las facilidades que se otorgan pues a partir del 1 de enero del ejercicio en que se aplica. Entonces, pues tenemos esa condición de poder aplicarlas con anterioridad, ¿no?, a su publicación. Que básicamente lo que pretende la autoridad es que no obstante que la fecha de publicación, insisto, pues estas resoluciones o esta regla pues tengan vigencia todo el año, ¿no? Y bueno, pues otra de las reglas que quisimos ya comentarlas ahorita, pues es la regla nueva, bueno, no nueva, ¿no? Aquí sí hubo un cambio en cuanto al acreditamiento de los estímulos fiscales. Por ahí, no sé si Manuel o Marta nos está escuchando, ahí ahorita que concluyamos si nos pueden reforzar esta situación. Y es una situación que pues trae bastante preocupados a muchos empresarios agricultores en relación a la aplicación del estímulo del IEPS, pues el famoso crédito diésel, ya que, como saben, ahora con la reforma del paquete económico, la ley de ingresos, pues restringieron la aplicación del estímulo para aquellos contribuyentes que obtengan ingresos anuales hasta por un monto de 60 millones de pesos. Entonces, pues eso vino a dejar a muchas empresas fuera de la posibilidad de acreditar el crédito diésel, pues, o el estímulo del IEPS, y entonces pues hay una preocupación en ese sentido, ¿no? Entonces, la verdad, esta regla no viene a cambiar lo que ya nos dice la ley de ingresos, se mantiene la restricción de los 60 millones de pesos a efectos de poder aplicar el estímulo, pero sí nos aclara, dice que para efectos, bueno, esos contribuyentes que cumplan con sus obligaciones en materia del 74 y que obtengan ingresos en el ejercicio fiscal anuales para efectos del ISR menores a 60 millones, conforme al artículo que ya nos hicimos referencia, podrán efectuar el acreditamiento del estímulo fiscal a que se refiere dicha disposición contra el ISR propio causado correspondiente al mismo ejercicio, así contra las retenciones de ISR. Esta regla, si recuerdan, es la que nos viene a dar esa posibilidad, porque allá se habla del impuesto del ejercicio
o causado en el ejercicio. Y esta regla lo que nos vino que salió el año pasado y que ahorita se publica nuevamente, pues es ampliar la posibilidad de que el acreditamiento se pueda hacer también contra las retenciones. Eso pues no cambia, pero se inserta en esta regla lo que ya comentábamos ahorita, el tema de los 60 millones de pesos. Entonces, pues esto sí que no nos viene a cambiar nada lo que ya veníamos pues ahí comentando. Ahí también dice que los contribuyentes mencionados en el párrafo anterior también podrán optar por aplicar el acreditamiento del estímulo contra los pagos provisionales. También se puede aplicar de ese ejercicio a que se refiere el párrafo anterior. Dice calculados conforme a la ley, siempre que los pagos provisionales que acrediten en la declaración de ingresos no consideren el monto del estímulo. Eso también ya venía en relación a lo que era el año pasado. También la facilidad que tienen algunos contribuyentes de la solicitud de devolución en cuanto a este estímulo, pues también se permanece. Entonces, podemos aplicar contra el impuesto del ejercicio, se mantiene la posibilidad de aplicarlo contra retención de ISR, se mantiene la opción de aplicarlo incluso también con pagos provisionales y la solicitud de devolución para ciertos contribuyentes. Nada más, pues ya le están insertando pues esta parte de los 60 millones. Ahora, una de las cuestiones aquí que traemos ahorita en análisis, que se los voy a comentar para efectos de ponerlo sobre la mesa, y es un criterio que posiblemente vayamos a determinar. Estamos trabajando con un boletín para hacer mejor análisis de estos últimos párrafos que nos trae la regla 1.14. Y si la lectura dice que los contribuyentes consideran como ingreso acumulable, bueno, esto es que el estímulo que apliquemos efectivamente pues se va a considerar como ingreso acumulable, pero dice que para efectos del 16, apartado a fracción primera, cuando los ingresos totales anuales obtenidos por los contribuyentes, a que se refiere el primer párrafo de la presente regla, ya sabemos que contribuyentes, exceda en cualquier momento en el año de tributación de la cantidad de 60 millones de pesos, a partir del siguiente pago provisional aquel en que se excedió el monto citado, dejarán de aplicar el acreditamiento del estímulo fiscal a que se refiere esta regla, contra las retenciones efectuadas a terceros o contra los pagos provisionales. Dice, bueno, lo que nos está diciendo esta regla, que sí se está adicionando esta parte en relación a los 60 millones, es que desde que inicie el ejercicio, posiblemente yo tenga la posibilidad de sí llevar a cabo el acreditamiento, porque en ese momento, pues no me abre la posibilidad de efectuar el acreditamiento, porque posiblemente desde que inicio el ejercicio y hasta determinado mes del ejercicio, pues yo posiblemente no sé si anualmente mis ingresos anuales del ejercicio vayan a exceder de los 60 millones de pesos. Entonces, este párrafo pues me abre la posibilidad de sí poder acreditar el IEPS, pero lo que me está diciendo es que si durante determinado mes del ejercicio ya superé los 60 millones, a partir de ese mes y del siguiente pago provisional correspondiente a ese momento al que corresponda, ya no lo podré acreditar porque ya me excedí de los 60 millones. Pero a lo mejor esto se da al final del año o en meses que son de los fines de año. Entonces, a lo mejor yo puedo haber tenido el estímulo y aplicarlo en enero, febrero, marzo, abril, durante todo el año. O si presento mis pagos personales de manera semestral y las retenciones de manera semestral, quizás tenga la posibilidad de acreditar el estímulo entre el primer semestre. Pero si en el segundo semestre o en los últimos meses del ejercicio, lo que me dice esta regla es que si en ese momento, en octubre, por ejemplo, excedí los 60 millones, ya a partir de ahí ya no los podré acreditar. Aquí el punto que estamos analizando es la parte donde se menciona, porque dice a partir del siguiente pago provisional, aquel en que se excedió el monto citado. Entonces, estábamos analizando la posibilidad de que ese siguiente pago provisional se refiera en el momento en que yo estoy ubicado, es decir, que si yo estoy en agosto, por decir algo, y en ese momento excedí los ingresos, a lo mejor estoy en un periodo donde mi siguiente pago provisional pues ya sería el primer semestre del 2021. O si mis pagos provisionales evidentemente son mensuales, pues ahí sí, ¿no? Si estoy en octubre, pues el siguiente pago provisional que me corresponde presentar
pues es el del mes de noviembre. Entonces, la polémica, o bueno, lo que estamos analizando es en qué manera interpretar esta parte, porque si esto es el que yo me tenga que ubicar en un periodo para tomar en cuenta cuál es el siguiente pago provisional, o me tengo que ubicar en una fecha, y que la siguiente obligación en materia de declaraciones es la que se consideraría como siguiente pago provisional. No sé si me explico, o sea, si yo me ubico que hoy que estoy excediendo el pago provisional y estoy en octubre y mis obligaciones son semestrales, hoy, para efectos, ya, como ya estoy en el periodo del segundo semestre del año, mi siguiente pago provisional sería el del otro semestre del otro año, ¿verdad? Pero también puedo considerar que el siguiente pago provisional es en cuanto a los momentos de obligación. ¿Cuál es la siguiente fecha que me toca presentar un pago provisional? Pues sería el segundo semestre, en el mismo en que estoy ahorita ubicado, que es el momento en que estoy excediendo los 60 millones. Estamos tratando de ver una posibilidad de que esto se pudiera ampliar y que a lo mejor durante todo el ejercicio, en dado caso que el excedo, que lo que exceda los 100 millones sean en esos meses finales del ejercicio. Si yo desde el primer semestre ya excedí los ingresos, pues ya, ¿no? Ya en el segundo semestre del año, pues inevitablemente ya no podré acreditar el estímulo. Entonces, pues ahí estamos analizando esa parte. Ahí se las dejo para que pues, se analice y se formule un criterio. Pues esta es nuestra postura ahorita. Estamos analizando esa posibilidad. Igual, como les digo, les vamos a hacer llegar ahí un boletín, particularmente en este tema. Y bueno, ya para terminar, dice, para tener el monto de 60 millones de pesos de ingresos totales anuales, que se refiere el primer párrafo de esta regla, no se consideran los ingresos provenientes de la generación de activos fijos y terrenos que hubieran estado afectos a su actividad. O sea, para los 60 millones, yo no voy a considerar pues, ese tipo de ingresos por esas ventas, ¿no? Bueno, pues eso sería todo. Aquí concluiríamos la plática o el cafecito del día de hoy en cuanto a miscelánea fiscal y pues estas dos reglas que si creímos oportuno que las pudiéramos comentar para que se tome en cuenta, porque pues hay la posibilidad todavía en cuanto a los semestrales, ¿verdad? Que podamos migrar a la periodicidad de nuestro pago provisional que ya tenemos prácticamente hoy que presentar. Y bueno, pues el comentarles del análisis que se está haciendo a la regla 1.14 a efectos de ver esa posible ampliación de acreditamiento pues del estímulo. Entonces, pues hasta aquí sería mi participación. Si me permiten, pues nada más agradecerles pues que nos estén siguiendo pues en estas sesiones. Es pues un trabajo para todos ustedes, para que nos podamos pues de alguna manera capacitar, estar al día con los temas. Igual, pues yo sí me gustaría reiterarles pues nuestra mejor disposición y también si por ahí alguna persona, alguien tiene algún tema o tiene temas de interés que si quisieran abordar, a veces hay temas de actualidad, ¿verdad? Como estos que están vigentes ahorita y que son de actualidad, pero también puede haber otros temas de interés, ¿verdad? Que sean más de capacitación. Si hay algún tema ahí interesante, pues hacérnoslos ver para poder nosotros desarrollarlo y bueno, pues abordarlos en un momento dado y programarlo más adelante. Entonces, pues bueno, damos por terminado el cafecito. Pues que tengan buena semana y bueno, pues buen lunes. Hasta luego.